El Código Penal Español fue aprobado por la Ley Orgánica de 23 de noviembre de 1995, del Código Penal. Continuamos en el primer libro, titulado Disposiciones Generales sobre los delitos, las personas responsables, las penas, medidas de seguridad y demás consecuencias de la infracción penal, que recoge los artículos 10 a 137. Este libro se estructura en 7 títulos, como se muestra en pantalla. En esta sección, abordaremos los artículos 61 a 72, que corresponden al título tercero, de las penas. Como bien conocemos, el título tercero se divide en los 3 capítulos que aparecen en pantalla y ahora nos corresponde centrarnos en el capítulo segundo relativo a la aplicación de las penas. En concreto, en este vídeo expondremos la sección primera que se refiere a las reglas generales para la aplicación de las penas, dejando el siguiente vídeo para tratar de las reglas especiales. Todos los artículos del Código Penal son importantes, pero hay que destacar que los que ahora tratamos lo son porque ellos determinan el cálculo que ha de hacerse para imponer la pena descrita en la parte especial del Código, es decir, en función de si el delito ha sido intentado o consumado, si la pena se impone a los autores o a los cómplices, si concurren o no circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, o si concurren varias circunstancias atenuantes o agravantes, cómo se determina la pena inferior o superior en grado, la pena en su mitad inferior o superior, etc. Por lo tanto, dejamos aquí constancia de su gran relevancia. Capítulo segundo. De la aplicación de las penas. Sección primera. Reglas generales para la aplicación de las penas. Artículo 61. Cuando la ley establece una pena, se entiende que la impone a los autores de la infracción consumada. Artículo 62. A los autores de tentativa de delito se les impondrá la pena inferior en 1 o 2 grados a la señalada por la ley para el delito consumado, en la extensión que se estime adecuada, atendiendo al peligro inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado. Artículo 63. A los cómplices de un delito consumado o intentado se les impondrá la pena inferior en grado a la fijada por la ley para los autores del mismo delito. Artículo 64. Las reglas anteriores no serán de aplicación en los casos en que la tentativa y la complicidad se hallen especialmente penadas por la ley. Artículo 65. 1. Las circunstancias agravantes o atenuantes que consistan en cualquier causa de naturaleza personal agravarán o atenuarán la responsabilidad solo de aquellos en quienes concurran. 2. Las que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarla, servirán únicamente para agravar o atenuar la responsabilidad de los que hayan tenido conocimiento de ellas en el momento de la acción o de su cooperación para el delito. 3. Cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor, los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a la señalada por la ley para la infracción de que se trate. Artículo 66. 1. En la aplicación de la pena, tratándose de delitos dolosos, los jueces o tribunales observarán, según haya o no circunstancias atenuantes o agravantes, las siguientes reglas. Primera, cuando concurra solo una circunstancia atenuante, aplicarán la pena en la mitad inferior de la que fije la ley para el delito. Segunda, cuando concurran 2 o más circunstancias atenuantes, o una o varias muy cualificadas, y no concurra agravante alguna, aplicarán la pena inferior en 1 o 2 grados a la establecida por la ley, atendidos el número y la entidad de dichas circunstancias atenuantes. Tercera, cuando concurra solo una o 2 circunstancias agravantes, aplicarán la pena en la mitad superior de la que fije la ley para el delito. Cuarta, cuando concurran más de 2 circunstancias agravantes y no concurra atenuante alguna, podrán aplicar la pena superior en grado a la establecida por la ley, en su mitad inferior. Quinta, cuando concurra la circunstancia agravante de reincidencia con la cualificación de que el culpable al delinquir hubiera sido condenado ejecutoriamente, al menos, por 3 delitos comprendidos en el mismo título de este código, siempre que sean de la misma naturaleza, podrán aplicar la pena superior en grado a la prevista por la ley para el delito de que se trate, teniendo en cuenta las condenas precedentes, así como la gravedad del nuevo delito cometido. A los efectos de esta regla no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo. Sexta, cuando no concurran atenuantes ni agravantes aplicarán la pena establecida por la ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho. Séptima, cuando concurran atenuantes y agravantes, las valorarán y compensarán racionalmente para la individualización de la pena.
En el caso de persistir un fundamento cualificado de atenuación, aplicarán la pena inferior en grado. Si se mantiene un fundamento cualificado de agravación, aplicarán la pena en su mitad superior. Octava, cuando los jueces o tribunales apliquen la pena inferior en más de un grado, podrán hacerlo en toda su extensión. 2. En los delitos leves y en los delitos imprudentes, los jueces o tribunales aplicarán las penas a su prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas prescritas en el apartado anterior. Artículo 66 bis. En la aplicación de las penas impuestas a las personas jurídicas se estará lo dispuesto en las reglas primera a cuarta y sexta a octava del primer número del artículo 66, así como a las siguientes. Primera, en los supuestos en los que vengan establecidas por las disposiciones del libro segundo, para decidir sobre la imposición y la extensión de las penas previstas en las letras b a g del apartado 7 del artículo 33, habrá de tenerse en cuenta: a. Su necesidad para prevenir la continuidad de la actividad delictiva o de sus efectos. b. Sus consecuencias económicas y sociales, y especialmente los efectos para los trabajadores. c. El puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupa la persona física u órgano que incumplió el deber de control. Segunda, cuando las penas previstas en las letras c a g del apartado 7 del artículo 33 se impongan con una duración limitada, esta no podrá exceder la duración máxima de la pena privativa de libertad prevista para el caso de que el delito fuera cometido por persona física. Para la imposición de las sanciones previstas en las letras c a g, por un plazo superior a 2 años será necesario que se dé alguna de las dos circunstancias siguientes: a. Que la persona jurídica sea reincidente. b. Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal. Cuando la responsabilidad de la persona jurídica, en los casos previstos en la letra b del apartado 1 del artículo 31 bis, derive de un incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y control que no tenga carácter grave, estas penas tendrán en todo caso una duración máxima de 2 años. Para la imposición con carácter permanente de las sanciones previstas en las letras b y e, y para la imposición por un plazo superior a 5 años de las previstas en las letras e y f del apartado 7 del artículo 33, será necesario que se dé alguna de las dos circunstancias siguientes: a. Que se esté ante el supuesto de hecho previsto en la regla quinta del apartado 1 del artículo 66. b. Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal. Artículo 67. Las reglas del artículo anterior no se aplicarán a las circunstancias agravantes o atenuantes que la ley haya tenido en cuenta al describir o sancionar una infracción, ni a las que sean de tal manera inherentes al delito que sin la concurrencia de ellas no podría cometerse. Artículo 68. En los casos previstos en la circunstancia primera del artículo 21, los jueces o tribunales impondrán la pena inferior en 1 o 2 grados a la señalada por la ley, atendidos el número y la entidad de los requisitos que falten o concurran, y las circunstancias personales de su autor, sin perjuicio de la aplicación del artículo 66 del presente Código. Artículo 69. Al mayor de 18 años y menor de 21 que cometa un hecho delictivo, podrán aplicársele las disposiciones de la ley que regule la responsabilidad penal del menor en los casos y con los requisitos que ésta disponga. Artículo 70. 1. La pena superior e inferior en grado a la prevista por la ley para cualquier delito tendrá la extensión resultante de la aplicación de las siguientes reglas. Primera, la pena superior en grado se formará partiendo de la cifra máxima señalada por la ley para el delito de que se trate y aumentando a esta la mitad de su cuantía, constituyendo la suma resultante su límite máximo. El límite mínimo de la pena superior en grado será el máximo de la pena señalada por la ley para el delito de que se trate, incrementado en un día o en un día multa según la naturaleza de la pena a imponer. Segunda, la pena inferior en grado se formará partiendo de la cifra mínima señalada para el delito de que se trate y deduciendo de ésta la mitad de su cuantía, constituyendo el resultado de tal deducción su límite mínimo. El límite máximo de la pena inferior en grado será el mínimo de la pena señalada por la ley para el delito de que se trate, reducido en un día o en un día multa según la naturaleza de la pena a imponer. 2. A los efectos de determinar la mitad superior o inferior de la pena o de concretar la pena inferior o superior en grado,
el día o el día multa se considerarán indivisibles y actuarán como unidades penológicas de más o menos, según los casos. 3. Cuando, en la aplicación de la regla primera del apartado 1 de este artículo, la pena superior en grado exceda de los límites máximos fijados a cada pena en este código, se considerarán como inmediatamente superiores. Primero, si la pena determinada fuera la de prisión, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 30 años. Segundo, si fuera de inhabilitación absoluta o especial, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 30 años. Tercero, si fuera de suspensión de empleo o cargo público, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 8 años. Cuarto, tratándose de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 15 años. Quinto, tratándose de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 20 años. Sexto, tratándose de privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 20 años. Séptimo, tratándose de prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 20 años. Octavo, tratándose de prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 20 años. Noveno, si fuera de multa, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 30 meses. 4. La pena inferior en grado a la de prisión permanente es la pena de prisión de 20 a 30 años. Artículo 71. 1. En la determinación de la pena inferior en grado, los jueces o tribunales no quedarán limitados por las cuantías mínimas señaladas en la ley a cada clase de pena, sino que podrán reducirlas en la forma que resulte de la aplicación de la regla correspondiente. 2. No obstante, cuando por aplicación de las reglas anteriores proceda a imponer una pena de prisión inferior a 3 meses, esta será en todo caso sustituida por multa, trabajos en beneficio de la comunidad, o localización permanente, aunque la ley no prevea estas penas para el delito de que se trate, sustituyéndose cada día de prisión por 2 cuotas de multa o por una jornada de trabajo o por un día de localización permanente. Artículo 72. Los jueces o tribunales, en la aplicación de la pena, con arreglo a las normas contenidas en este capítulo, razonarán en la sentencia el grado y extensión concreta de la impuesta. Con esto, finaliza la exposición de los artículos 61 a 72, que establecen las reglas generales para la aplicación de las penas tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas. Recuerda la importancia de estos artículos como dijimos al principio del vídeo. Apreciamos mucho tu atención, esperamos que este contenido te haya sido de gran ayuda y te deseamos mucho éxito en tu estudio. Si te resultó útil, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para estar al día con nuestras publicaciones. Recuerda que, si tienes alguna duda específica sobre cualquier materia o necesitas un vídeo sobre un tema en particular, puedes hacérnoslo saber en los comentarios.